Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nosotros somos Jennifer, Enrique y Jacqueline y venimos a presentarles el algoritmo Dijkstra o también conocido como algoritmo de caminos mínimos. Así que comencemos. Como primer punto a mencionar, este algoritmo se alude a Edgar Dijkstra, un científico de computación de los Países Bajos que lo describió por primera vez en 1959. Su idea principal de este algoritmo fue que consiste en ir recorriendo todos los caminos más cortos que parten desde un vértice origen y cuando éste lo encuentra pues se detiene. Yo les voy a explicar la versión paralela de este algoritmo, así que como versión clásica de nuestro algoritmo, este resuelve el problema de los caminos más cortos, como ya mencionamos, desde un solo origen para grafos dirigidos y valorados, en las que todas las aristas tienen un peso positivo. Como tal, este algoritmo no funciona en grafos con aristas de coste negativo, es decir, al elegir siempre el nodo con distancia menor, pueden quedar excluidos de la búsqueda de nodos que en próximas iteraciones, y estos bajarían el costo general del camino al pasar por una arista con un costo negativo. El algoritmo se compone de un bucle, donde cada iteración está formada por tres pasos. Relajar las estimaciones para los vértices utilizando el último vértice añadido que denominaremos como frontera. Como segundo punto está calcular la estimación mínima de los vértices y por último se mueve uno de los vértices con estimación mínima que se convierte en el nuevo vértice frontera. Y ahora como versión paralela utilizamos un algoritmo modificado adaptado a fronteras compuestas. En nuestro algoritmo se puede observar que se pueden paralelizar cada uno de los pasos que forman el bucle externo. Entonces, como primer punto o primer paso a paralelizar, recordemos que es relajar la estimación del camino más corto para que cada vértice utilizando los vértices de la frontera compuesta. Entonces, este paso admite dos enfoques diferentes. Uno de ellos es lanzar un hilo de ejecución en paralelo para cada uno de los vértices de la frontera compuesta. Pero lamentablemente este enfoque tiene un problema, porque pueden producirse inconsistencias. Si varios de los hilos que se ejecutan en paralelo, estos tratan de relajar concurrentemente la estimación para un solo mismo vértice. El siguiente enfoque se centra en los vértices en lugar de los vértices de frontera compuesta. En este caso, para cada vértice visitamos todos sus predecesores, relajando la estimación cuando el predecesor pertenece a la frontera compuesta. Estos vértices son los vértices orígenes. Como segundo punto es encontrar la estimación mínima de cada vértice. Y como último punto a paralelizar es actualizar el conjunto de vértices no resueltos. Lo que hace esto es eliminar aquellos vértices cuya estimación es igual al mínimo encontrado en el paso anterior. Estos vértices pasan a formar la nueva frontera compuesta. Bueno, si bien existen diversas implementaciones para cada uno de estos pasos, cada una de ellas se podría implementar de manera secuencial con un bucle sencillo, así como lo podemos ver, o bien también se puede con dos bucles anidados, pero este caso solo sería para la relajación. Un caso muy particular que cabe mencionar es que es posible una implementación que ejecute cada una de las iteraciones del bucle en paralelo. Bueno, lo más difícil de paralelizar estos puntos es el
segundo punto, que es el cálculo del mínimo, que es una tarea complicada puesto que es un cómputo inherente secuencial. Ya en nuestros tiempos existen técnicas para que esto sea mucho más complejo y más difícil de hacer. Por ejemplo, el problema que mencionamos en relajar la estimación del camino, que fue lo de que relajan concurrentemente la estimación para un mismo vértice. Ya existen tarjetas o tarjetas gráficas, sí, tarjetas gráficas de NVIDIA con una capacidad de cómputo igual a superior a 1.1. NVIDIA es una empresa multinacional que se especializa en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles. Como punto curioso, cabe mencionar que es una empresa que se convirtió en una de las principales proveedoras de circuitos integrados, así como los GPU y los conjuntos de chips usados en tarjetas gráficas para consolas y tarjetas madres para las PCs. Sus tarjetas proporcionan operaciones atómicas que permiten evitar este tipo de problemas, que sería un problema de concurrencia. Otra técnica que hay que mencionar son las técnicas de reducción en el SDK de CUDA, que adaptadas al caso concreto mínimo hacen posible el cálculo en paralelo del mínimo de una serie de elementos. Entonces, nuestro programa, el tipo de paralelismo que usa son dos, el de datos y el de tareas. El paralelismo de datos es el inherente en programas con ciclos y este se centra en la distribución de datos entre nodos computacionales. Ya muchas de las aplicaciones científicas y de ingeniería muestran el paralelismo de datos. Es casi el más usado de todos. El paralelismo de tareas es la característica de un programa paralelo en la que cálculos completamente diferentes se pueden realizar en cualquier conjunto igual o diferente de datos. Este contrasta con el paralelismo de datos, donde se realiza el mismo cálculo en distintos o mismos grupos de datos. Este por lo general no escala con el tamaño de un problema. Bueno, muchas gracias, compañera Jacqueline. Ahora es mi turno de explicarles a todos ustedes cómo es que nosotros pasamos de la implementación del algoritmo de Dijkstra secuencial, el normal, a cómo lo pasamos con ayuda de hilos y de el lenguaje Java a su versión paralela. A continuación les voy a explicar más o menos cómo lo hicimos. Bueno, en la implementación del algoritmo utilizamos el lenguaje de programación Java, ya que pues se nos facilitó, se nos hizo la opción más viable para nosotros porque pues, nosotros nos sentimos más cómodos con este lenguaje que, por ejemplo, con la opción de OpenMP o algunas otras que nos dieron para realizar este proyecto. ¿Qué utilizamos en Java especial para poder nosotros pasar de una implementación secuencial de un algoritmo a una paralela? Bueno, es sencillo explicar que Java tiene estas bibliotecas, estas clases que nos permiten a nosotros trabajar con esta clase de, de implementación, que son los hilos, o en este caso, como se llaman en Java, thread. Threads en Java es una clase que nos permite utilizar hilos para paralelizar algún algoritmo que nosotros queramos. Un hilo, como concepto básico, es un único flujo de ejecución dentro de un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber varios hilos corriendo dentro de un solo proceso en un algoritmo.
Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que en vez de que nuestro proceso solamente se tenga una forma de ejecutarse, que se ejecute por varios canales o hilos para llegar así al mismo resultado más rápidamente y que nuestro tiempo de ejecución en nuestro algoritmo sea mucho menor que cuando era secuencial. Bueno, ahora, la interfaz Java y sus clases, son estas que se pueden mostrar aquí. Son la clase thread, la interfaz runnable, threaded, thread group y object. Todas estas son clases o interfaces que Java nos permite utilizar para implementar un algoritmo en su versión paralela. La que nosotros utilizamos fue thread, normal. Y si usted quiere mm, meterse e investigar, indagar en qué funciones son las que estas clases y estas interfaces nos permiten utilizar en Java, usted puede consultarlos en la famosísima API de Java. Ok, bueno, a continuación les voy a explicar cómo es que pasamos de un algoritmo secuencial de nuestro algoritmo de Dijkstra a un algoritmo paralelo. Aquí tenemos nuestro algoritmo en forma secuencial del algoritmo de Dijkstra. Este es nuestro main, que es de donde se ejecuta todo. A continuación tenemos nuestra clase, que es todo nuestro código. Aquí podemos ver nuestras variables y algo muy interesante aquí, que es algo nuevo para mí y que la verdad se me hizo muy interesante y se me hace muy útil, no solo para este algoritmo, sino siento que se puede utilizar para muchas otras cosas muy interesantes. Es una cola prioritaria. ¿Qué es lo que es una cola prioritaria? Lo que hace es que nuestros datos, si van ingresando datos a nuestra cola, pero nuestra cola prioritaria siempre va a detectar el valor menor y el menor lo va a tomar como la cabeza de la cola. Así haya otros, si ingresa un nuevo menor que los que ya estaban, este se vuelve la cabeza de nuestra cola. Ahora, recordando nuestro objetivo principal en el algoritmo de Dijkstra, que es encontrar el menor camino o la menor distancia entre un nodo y otro, esto nos ayuda muchísimo, ya que si calculamos una ruta que tiene cierto valor y la metemos a la cola, y después calculamos otra que es de menor valor a la que ya habíamos metido a la cola, esta, cuando la metemos a esta cola, se vuelve cabeza, lo que nos permite saber que siempre la cabeza de nuestra cola va a ser el menor camino posible entre los dos nodos que estamos nosotros comparando. Ok, básicamente eso es lo que hace este algoritmo. Aquí tenemos nuestras funciones. Y aquí, este es nuestro algoritmo de Dijkstra. Esencialmente, este es el que hace todo lo que nosotros estamos necesitando de acuerdo a la descripción de nuestro algoritmo. Este while es el ciclo, es digamos, lo que mueve al algoritmo. Esto es básicamente el núcleo de todo nuestro algoritmo, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos pasar esto que ya sabemos hacer en Java y que se nos hace muy común, pero ahora en su forma paralela? Bueno, previamente comenté de que para implementar hilos en un proyecto de Java, en un archivo de Java, se necesitan ciertos, ya sea interfaces, clases. Una de ellas que mencioné era la clase thread. Aquí podemos observar que nuestra clase se llama Dijkstra, igualmente que nuestra versión secuencial. Aquí tenemos. Pero en este caso tenemos la implementación de la clase thread. La clase thread es la que nos deja implementar hilos. Como pueden observar, aquí tenemos también todas nuestras variables, nuestra cola prioritaria. Todo sigue normal, no pasó nada, hasta que llegamos a esta parte.
Nuestra función run es la que sustituye a nuestra función que en este caso se llamaba Dijkstra, ¿ok? Esta función run es la que implementa nuestra paralelización con hilos con ayuda de la clase thread de Java, ¿ok? Aquí podemos observar un try catch que evita excepciones y que nos permite que si algo salió mal en el código durante ejecución, nos avise qué pasó mal y o lo corrija, ¿ok? Aquí podemos observar esta línea es la que está implementando el hilo de la ejecución de este proceso, ¿ok? Aquí tenemos este mismo while que teníamos en nuestra versión secuencial de este lado, pero ahora paralelo. Si observamos muy bien, este while está un poquito más pequeño que este, pero es básicamente lo mismo. Lo único que se le aumenta es su try catch, como previamente habíamos establecido, para las excepciones y para que nos avise cualquier problema que tenga el algoritmo. Y aparte, aquí está el hilo dentro del mismo ciclo while. ¿Ok? Básicamente, esta función run es la que contiene todo lo que se modifica para paralelizar este algoritmo e implementar los hilos en nuestro programa. ¿Ok? Ahora lo único que sigue es hacer nuestras pruebas de escritorio y las haremos a continuación. Ahora vamos a hacer una prueba de escritorio para que vean que pues el código corre y funciona pues bien. ¿Ok? Aquí nos pide el número de vértices de nuestro grafo. Básicamente nuestro programa, aparte de calcular el mínimo camino entre un vértice y otro, nos crea nuestro grafo. Entonces, si nosotros ya tenemos un grafo hecho, simplemente lo tecleamos aquí. Número de vértices lo vamos a hacer con 5 vértices. Número de aristas, que sean 4 aristas. ¿Ok? El origen del primero que sea 0 y el destino que sea 3. ¿Y cuánto va a valer la arista? Que valga 7. Origen que sea 1, destino 4, peso 10 y así con los 4. Ahora, nos pide el vértice inicial. ¿Cuál es el vértice inicial? El vértice desde donde vamos a calcular la distancia mínima hacia otro. ¿Ok? Este es como nuestro nodo principal, el primer nodo, de donde vamos a partir. ¿Ok? Entonces, pues que sea del nodo 3. ¿Ok? Y después nos va a pedir nuestro destino para que pueda calcular el camino más corto desde el nodo 3 que le dijimos hasta pues que sea el 1, ¿ok? Y nos dice que el camino más corto es por la arista 1. Y listo. A continuación, mi compañera Jennifer les va a explicar nuestras pruebas de escritorio y la diferencia este, entre los tiempos de ejecución del algoritmo secuencial y del algoritmo paralelo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jennifer y pues yo les voy a explicar las pruebas realizadas de nuestro algoritmo de Dijkstra para nuestro proyecto. En primer lugar, como ya lo mencionaron antes, nosotros nos basamos en el algoritmo de Dijkstra, pero de la versión secuencial. Para hacer esto tuvimos que implementar la versión secuencial y sobre de esta versión hicimos la versión paralela.
Una vez que obtuvimos la versión secuencial, realizamos varias pruebas hasta llegar al resultado que deseábamos. En este caso es el de imprimir el camino más corto hacia el vértice de un grafo. Realizamos varias pruebas, pero en este caso solo tomé 6. En esta tabla vemos que está el número de vértices que contiene el grafo, el tiempo de la versión secuencial y el tiempo de la versión paralela. Tomamos grafos de 2, 4, 5, 6, 8 y 10 vértices. Ejecutamos el programa en versión secuencial y estos son los resultados que obtuvimos. Es 13, 39, 25, 34, 59 y 59 segundos. Si observamos en grafos que contienen alrededor de 8, 10 o más vértices, el tiempo de ejecución de la versión secuencial es de alrededor de 1 minuto. Creemos que si entre más vértices tenga el grafo, más será el tiempo de ejecución de nuestro programa en la versión secuencial. Una vez que se obtuvieron estos resultados, procedimos a elaborar la versión paralela de este algoritmo para realizar las pruebas necesarias y que se viera el cambio que hay en el tiempo de ejecución sobre los grafos y con sus respectivos números de vértices. Para el tiempo de la versión paralela con el mismo número de vértices en el grafo es de 12, 14, 16, 20, 30 y 32 segundos. Si observamos, es casi la mitad del tiempo de la versión secuencial, lo que quiere decir que la versión paralela es mucho más eficiente para encontrar el camino más corto de el vértice de inicio al vértice destino de nuestro grafo. Creemos que si hacemos pruebas con más número de vértices en un grafo, pues se verá más reflejada la diferencia del tiempo de ejecución de ambas versiones. En esta gráfica, pues, tomé los datos de la tabla anterior y vemos que para la versión secuencial es mucho más tardado y para la versión paralela, pues no tanto, como ya dije, es la mitad del tiempo. Podemos concluir de estas gráficas que la versión paralela que realizamos pues fue correcta, tal vez le faltan algunas cosas o no esté bien implementada, pero por lo que vemos aquí, pues sí se obtuvieron resultados diferentes en el tiempo de ejecución. Creemos que pues nuestra versión del algoritmo paralelo está bien hecho. Ya se observó en las tablas y en la gráfica. Así que podemos concluir que nuestro algoritmo funciona de manera correcta y pues obtuvimos los resultados que buscábamos. Del proyecto podemos concluir que al realizar nuestra investigación, pues nos dimos cuenta que había cosas que no sabíamos muy bien del todo. Nos costó trabajo poder realizar las pruebas y poder llegar a una versión, sobre todo secuencial, ya que sin ella pues no hubiéramos podido realizar el algoritmo paralelo, pero al final pues lo logramos. La programación paralela, pues como ya hemos visto y ya sabemos, sirve para muchas cosas en la vida cotidiana.
no solo para nuestra carrera, sino para varias carreras en las que aporta mucho, por ejemplo, en la medicina, en la industria y en todas esas carreras que requieren de alguna simulación o algo que se realiza con programación paralela. Em, para el algoritmo que realizamos, pues fuimos capaces de poder realizar los cambios necesarios para que nuestro algoritmo funcionara de manera pues eficiente como lo esperábamos. Eh, y finalmente pues podemos decir que comprendimos de alguna manera pues los conceptos vistos en clase, los pudimos aplicar y los pudimos sobre todo aplicar al código y finalmente pues obtuvimos este resultado. Es todo, compañeros, pues muchas gracias por la atención.